Bien, pues, entonces le damos la bienvenida a la ministra. Muy buenas tardes, presidente. Bienvenida. Por su intermedio también saludar a todos los diputados y diputadas presentes y también, si me permite, darle un feliz cumpleaños al secretario de la comisión. Tengo entendido que está de cumpleaños. Muchas gracias, ministra. Está de cumpleaños el secretario. Sí, sí. Bueno, entonces, feliz cumpleaños, secretario, ¿eh? Tuvo que llegar la ministra para que supiéramos. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Siempre su edad ha sido un misterio. Gracias. Presidente, si usted me permitiría unos minutos, lo que pasa es que preparé unas palabras, como es primera vez que como ministra tengo la oportunidad de estar compartiendo con esta comisión que es tan relevante para este ministerio. Quería contarles un poquitito en qué estoy y, por supuesto, referirme al proyecto que hoy día nos convoca. Encantado, ministra, y muchas gracias nuevamente por su presencia. Para nosotros es de un tremendo valor que usted nos pueda acompañar en esta comisión en proyectos tan importantes y tan sensibles para la ciudadanía. Así que, ministra, es suya la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, tal como he expresado estas semanas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, es muy significativo para mí volver a estar presente en el Congreso, volver a encontrarme con ex colegas, amigas y amigos. Tengo los mejores recuerdos de mi trabajo y mi paso por el Congreso. Hoy lo hago en la calidad de ministra de la Mujer y la Equidad de Género, cargo que asumo con compromiso y convicción y especialmente con disposición al diálogo y búsqueda de consenso, porque la causa de las mujeres nos debe involucrar a todas y todos. Antes de empezar con la sesión propiamente tal, y por ser la primera vez que puedo estar presente en esta comisión, me gustaría poder compartir con ustedes lo que el presidente de la República, Sebastián Piñera, me ha encomendado en mi calidad de ministra de la Mujer y la Equidad de Género, con el objetivo de avanzar y hacer efectiva la igualdad de oportunidades, derechos y dignidad de todas las mujeres de nuestro país. Para esto, lo primero es trabajar en tolerancia cero a la violencia contra las mujeres, en todos sus espacios y en todas sus manifestaciones. Es por esto que espero que podamos seguir trabajando en forma unida y coordinada, sin descanso, para que las mujeres tengan el derecho a tener una vida libre de violencia. Haremos todos los esfuerzos necesarios para impulsar, patrocinar y apoyar todos los proyectos que vayan especialmente en la línea de la prevención de la violencia. Daré todas las peleas necesarias para que ninguna chilena tenga que seguir sufriendo una discriminación por el solo hecho de ser mujer. Además de ello, terminar con todo tipo de discriminación arbitraria en materia legal. Estoy segura de que todos aquí compartimos que no es posible que nuestra legislación aún siga teniendo leyes o normas que dejan a la mujer en una situación de desventaja o inferioridad respecto del hombre. Mujeres y hombres somos iguales en dignidad, derechos y oportunidades. Y es precisamente en esa línea es que esperamos poder avanzar en forma conjunta y alineada con esta comisión. También la autonomía económica, que cada mujer tenga las herramientas necesarias para salir adelante, generando ingresos y recursos propios. Solo esa independencia, señor presidente, las hará libre de tomar sus propias decisiones. Tenemos una linda tarea en torno al fomento de la participación laboral femenina, así como abrir la mayor cantidad de espacios en que podamos ejercer liderazgo. Respecto a la agenda legislativa de nuestro ministerio, seguiremos trabajando fuertemente en varios proyectos que son fundamentales para todas las mujeres de nuestro país. Se encuentra el segundo trámite constitucional en la Comisión de Mujer del Senado con el proyecto que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Proyecto que avanza semana a semana y que se encuentra con suma urgencia. Nos hemos propuesto, en conjunto con la senadora Adriana Muñoz, poner todo de nuestra parte para terminar la revisión de las indicaciones lo más pronto posible. Y aquí también quiero valorar el aporte de todas las senadoras pertenecientes a esta comisión, porque ha habido un espíritu de colaboración que nos ha permitido, desde que asumí, a tener un avance importante, lo cual espero podamos terminar la tramitación en la comisión del Senado. Retomaremos también la discusión del proyecto de impedimento de segundas nupcias, que se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado en segundo trámite constitucional, con urgencia suma, el cual creemos que será de rápido despacho.
Esto también ya lo conversé con el senador Durresti, así que espero que en los próximos días ya sea puesto en tabla. Con este proyecto pretendemos como ministerio terminar con una discriminación anacrónica y arbitraria contra la mujer, de larga data, comprendida en nuestra legislación. Hace 2 semanas se sostuvo una reunión con asesores de los senadores de la comisión y estamos haciendo, como le comenté, todas las gestiones para poder discutir este proyecto prontamente en el Senado. También reactivaremos la discusión del proyecto presentado en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera para la modificación del régimen de sociedad conyugal, el cual se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Mujer del Senado y viene a actualizar esta institución igualando los derechos entre mujeres y hombres. Esperamos también poder continuar con la discusión del proyecto de ley de sala cuna y avanzar en dicha materia de tanta relevancia para tantas mujeres, niños y niñas de nuestro país. También, como saben, se ingresó por el Ejecutivo el proyecto monitoreo telemático y se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado con urgencia simple. Me gustaría, por otra parte, compartir con ustedes que solicitamos ser parte de la Mesa Social COVID-19 creada por el Gobierno con el objeto de impulsar acciones eficaces contra la pandemia con un especial enfoque de género. Es de suma importancia que estos duros momentos que se encuentran viviendo muchas personas en nuestro país, especialmente las mujeres, actuemos de forma conjunta y coordinada a fin de poder salir adelante prestando ayuda a todos quienes más lo necesitan. Por lo anterior, es de suma relevancia que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género sea una voz presente en esta instancia, aportando la mirada de género fundamental para poder apoyar y ayudar a todas las mujeres que se han visto y se verán afectadas producto de esta crisis, no solo sanitaria, sino que también es económica y social. Así mismo, también quiero contarles que como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género hemos conformado recientemente el Consejo Mujer COVID-19, un consejo consultivo para co-crear propuestas concretas que integren un enfoque de género a la respuesta frente a la pandemia. Ha sido incorporada a este consejo la Agenda de Género COVID-19, impulsada por la senadora Adriana Muñoz y las diputadas Camila Vallejo y Yael Yomans, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, la que está siendo analizada por un equipo multidisciplinario de profesionales del Ministerio y del CERNAMEC, que creamos al efecto, a fin de poder analizar detalladamente la viabilidad de cada una de estas propuestas. Voy a pasar a referirme a la materia que nos convoca el día de hoy. Las pensiones de alimentos, tema que agradezco mucho a la comisión que se aboque, no solo en este tema en particular, sino por aprobar el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, que modifica la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensión alimenticia en materia de retención de parte del sueldo del alimentante para garantizar el pago de la pensión. Señor presidente, cuando fui diputada hace 10 años, estuve involucrada en este tema. Incluso presenté una moción parlamentaria que buscaba agilizar la tramitación de la pensión alimenticia. Ha pasado casi una década y esta dura realidad sigue afectando a miles de mujeres de nuestro país. Y lamentablemente se ha instalado literalmente una cultura del incumplimiento que nos ha llevado a una realidad en la cual hoy más del 80% de las pensiones no se pagan. Sabemos que de ese porcentaje la mayoría de los alimentantes son hombres y los alimentarios sus hijos. Finalmente, son las mujeres quienes no solo deben hacer frente económicamente al cuidado de sus hijos, sino que además tienen la carga de tener que cobrar la deuda por concepto de pensión. En relación con la legislación aplicable en caso de incumplimiento, si bien existen medidas de apremio, estas claramente no son suficientes para el objetivo que se busca, además de ser complejas de llevar a cabo en la práctica. En virtud de lo anterior, reafirmando como ministerio nuestro compromiso con todas las mujeres, es que nos hemos propuesto poner todo el esfuerzo para revertir esta situación y así no solo lograr que los hijos e hijas reciban la pensión que les corresponde, sino también alivianarles la carga a miles de mujeres que hoy se encuentran manteniendo y cuidando sola a sus hijos.
Dado nuestro real interés en el tema, he encomendado la conformación de una mesa técnica que elabore una propuesta a fin de evaluar y abordar todos los proyectos que están actualmente en discusión, incluyendo el mensaje del Ejecutivo, y así poder presentar una propuesta unificada. Trabajaremos en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, integrantes también del Poder Judicial, con quienes me reuní la semana pasada para ver este tema, y así, ojalá, sacar un proyecto, insisto, que consolide varias de las ideas y conjuguemos algo que realmente pueda dar una respuesta efectiva. Porque, insisto, han pasado 10 años y no hemos podido revertir una situación que en el mismo Congreso donde ustedes hoy día están presentes, lo discutimos, incluso, si no mal recuerdo, el diputado Zafirio, estuvimos juntos viendo estas materias y vemos que el tiempo pasa y no hemos podido dar una respuesta efectiva como sociedad. Así que la verdad que me quería referir al respecto, reiterar mi compromiso y ojalá podamos, insisto, rescatando lo mejor de todos los proyectos, lograr legislar algo que realmente vaya a la médula del problema, porque, insisto, señor presidente, hoy día tenemos que combatir un tema que es casi cultural. El incumplimiento es lo que está mandatando, a pesar de que hoy día existen ciertas normas, pero claramente no han sido suficientes. Muchas gracias, señor presidente. Era básicamente eso lo que me quería referir. Muchas gracias, ministra, por su presentación y por su presencia, más que nada, y su disposición a trabajar en conjunto. Ofrezco la palabra a los señores diputados, señoras diputadas, respecto a la intervención de la ministra. El diputado Cerro Alarcón está solicitando la palabra. Diputado Alarcón. Gracias, señor presidente. Señora ministra, estoy muy entusiasmada con el cambio que usted está tomando y yo creo que eso va a hacer que las cosas funcionen muy bien. Así que yo, de mi parte, le doy la bienvenida. Muchas gracias, diputado. La Muchas diputada gracias, Francesca Muñoz, luego podría... Diputada Francesca Muñoz. Sí, Ahí sí. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar a la ministra. Muchas gracias por estar aquí en la comisión. También saludo a los colegas. Y bueno, la ministra, cierto, primeramente ella viene llegando al ministerio. También le deseo, cierto, el mayor de los éxitos en su gestión. Y más que nada quería enfocarme en lo que ella está planteando. El hecho de que, cierto, ella dice que hace 10 años ya que esta idea de trabajar el tema de las pensiones de alimentos tiene larga data y todavía no se concreta, y la ministra con mucho interés también planificó, ¿cierto?, lo que es esta mesa técnica a fin de evaluar, sacar un solo proyecto con todas las mociones, ¿cierto?, que andan, que todos nosotros hemos presentado mal, el Senado mal, lo que presentó el Ejecutivo. Me parece una propuesta muy interesante. Yo valoro, ¿cierto?, lo que la ministra nos ha planteado, pero también quiero, bueno, espero también que los demás colegas así lo internalicen, ¿cierto?, y se pueda concordar, ya que creo que sería muy interesante llegar a un acuerdo al respecto, ya que si no, ustedes bien saben que si no al final esos proyectos, ¿cierto?, como haber tantos dando vuelta, al final va a ser bien complejo que se logre un buen objetivo, un buen fin. Por lo tanto, yo sí valoro la propuesta de la ministra y espero también que los demás colegas así lo estimen. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más ha solicitado la palabra? ¿No? ¿Secretario? ¿No? Sí, la diputada Carol Cariola. Diputada Carol Cariola, no la veo. Ahí está la diputada Carol Cariola. Ya. Ahí sí. Diputada Carol Cariola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, presidente. Bueno, primero saludar a la ministra, la escuché atentamente, sus palabras. Espero que nosotras siempre esperamos que a los ministros de la mujer en particular les vaya bien, porque eso también implica que la gestión de una institucionalidad que nos costó tantos años poder tener en nuestro país de alguna manera funcione. Yo me alegro mucho, presidente, de escuchar a la ministra decir que
el proyecto de ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que fue tramitado en primera instancia en esta comisión, esté con suma urgencia. Todos sabemos que lamentablemente el Senado, a diferencia de la Cámara, tiene una facultad que le permite, no sé por qué razón, pero que le permite intervenir, ¿cierto? O sea, no cumplir de alguna manera con los plazos que establece el Ejecutivo, a diferencia de nosotros en que el reglamento le permite al Ejecutivo llevar los proyectos directamente a la sala. En el Senado eso no existe, por lo tanto los senadores y senadoras respetan o no los acuerdos, o sea, las urgencias que pone el Ejecutivo dependiendo de las voluntades. Y en eso entiendo que si bien hay una conversación con la senadora Muñoz, yo quisiera poder preguntarle a la ministra cuál es el plazo que se pone el gobierno en términos reales para poder sacar este proyecto de ley que lo llevamos esperando hace muchos años. Quiero recordar que es un mensaje presidencial que viene del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que creemos que genera un marco, además un marco legislativo que resguarda los derechos de las mujeres, que establece los distintos mecanismos de violencia de género a los cuales estamos expuestas. Nosotros acá en esta comisión lo mejoramos bastante. Creemos que es un proyecto que tiene que salir a la brevedad. Esa es una primera cosa. Y lo segundo que me gustaría preguntarle, que si bien nosotros lo hemos conversado con el ministro de Justicia, para nosotros como comisión, y así lo planteamos cuando el proyecto fue despachado de la comisión, el proyecto de ley de control telemático a propósito de las medidas cautelares, la vigilancia de medidas cautelares hacia las mujeres que son víctimas de violencia, finalmente pueda ser tramitado a partir también y recogiendo una larga discusión que dimos en esta comisión. Nosotros entendemos que el gobierno se ha planteado poder hacer un proyecto mucho más amplio y que fue el que ingresaron por el Senado. Sin embargo, este otro proyecto de ley, que es donde nosotros ya dimos una discusión, donde el Senado ya dio una discusión, existe un avance concreto que por lo demás le da una urgencia a un tema en particular, que no tiene que ver con delitos en general, que tiene que ver con las medidas cautelares de alejamiento efectivas para mujeres que están siendo víctimas de violencia y que muchas de ellas finalmente terminan muertas, asesinadas por sus parejas, porque el Estado no llega a tiempo. Entonces, yo quiero saber, ministra, cuál es su disposición a poder analizar en profundidad este punto, porque la verdad es que este proyecto ya está en segundo trámite y por tanto, tercer trámite, perdón, pasó al Senado, porque viene el Senado, nosotros lo sacamos de la comisión, se aprobó en la sala y ahora está en el Senado de nuevo. Y sería una lástima que todo un trabajo que ya se hizo desde el plano parlamentario, donde tuvimos acuerdos incluso bastante transversales, se perdiera solo porque el Ejecutivo quiere algo más amplio. O sea, ¿por qué no presentar lo que amplía a través de un proyecto en particular versus este proyecto que ya está avanzando y que requiere básicamente del patrocinio, de una indicación quizás que se pueda mejorar en el Senado, ya que hasta ahora el Ejecutivo ha estado más bien ausente de esa tramitación en función de esto? Lo otro, presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a la ministra que hay una serie de otros proyectos de ley que para nosotros son muy importantes, y cuando digo nosotras, me refiero también a la bancada Julieta Kirchhoff, la bancada feminista, a las organizaciones feministas, que tiene que ver con el proyecto de ley sin consentimiento de violación. Nosotros hemos visto en esta comisión en varias oportunidades datos y también hemos analizado a raíz de los abusos que se han provocado en instituciones públicas, incluido en eso el Sename, que ha sido un tremendo dolor para nosotros de forma permanente, cómo muchos delitos de violación quedan en impunidad en nuestro país, producto de que lamentablemente no son acreditados como violación por el Ministerio Público, a propósito de no cumplir con lo que el Código Penal actualmente establece como violación, en el cual finalmente recae prácticamente en la víctima la responsabilidad de demostrar el delito de la violación. Y eso precisamente porque, a pesar de que todos entendemos que una violación es un acto sexual sin consentimiento de una de las partes, el consentimiento no es parte del delito establecido en el Código Penal. Y eso es un debate que surge en nuestro país a partir de lo que ocurrió en España con la manada,
pero que al investigar profundamente incluso los casos que hay en Chile, el delito de violación, de la forma en que ha sido tratado, tiene un sesgo y un carácter patriarcal brutal a partir de cómo se configura en el Código Penal, donde, por ejemplo, muchos casos son descartados a raíz del comportamiento previo en su vida personal, íntima y sexual de las mujeres como justificación de un abuso o de una violación. Y creo que eso es algo que también se debe modificar. Y lo digo porque, si bien es un tema que a lo mejor pudiera tratarse en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, que entiendo que con quienes ya se reunió, en esta comisión nosotros también hemos visto temas porque creemos que, si bien el rol de la mujer no está acotado al rol de la familia, sí creemos que es muy importante poder vincular algunas temáticas que tienen que ver con derecho y que nos permitan avanzar con mayor agilidad, y por eso hemos contribuido en esa línea. Y por último, presidente, yo entiendo la propuesta de la ministra y me gustaría poder entenderla un poquito más a propósito de lo que dijo la diputada Francesca Muñoz en torno al tema de pensiones alimenticias. Nosotros llevamos varios meses tramitando este proyecto de ley. De hecho, estuvimos casi todo el año pasado llevando adelante la tramitación de un proyecto que es de suma importancia, que es muy, muy importante, que no solo crea un registro de deudores de pensiones alimenticias, sino que además establece una serie de sanciones para poder generar un pago efectivo de las pensiones alimenticias, que en algunos aspectos se complementa con la propuesta del diputado Longton, pero creo que intentar, plantearse la posibilidad de fusionar esto con otras iniciativas y hacer un solo gran proyecto también es un retraso en la tramitación. Y mientras tanto, hoy día son muchas las mujeres, particularmente mujeres en su gran mayoría, que están a cargo del cuidado de sus hijos, que no están recibiendo el pago de la pensión alimenticia, y que incluso es más, en el contexto de pandemia, el no pago de la pensión alimenticia se ha transformado concretamente en una acción de violencia económica hacia las mujeres y también hacia los niños y niñas. Y creo, presidente, que en eso, por lo menos yo, si bien creo que es bueno que el Ejecutivo se involucre en este proyecto, me parece que sería, que no sería correcto, que incluso sería un poco fuera de lugar a propósito del trabajo que hicimos, que el Ministerio intentara, a partir de mejorar el proyecto, abrir un nuevo proceso de tramitación cuando este proyecto ya tiene un largo camino recorrido, ha tenido mucho desarrollo en esta comisión, y yo, por lo menos, presidente, creo que sería muy lamentable que esto se perdiera. Muchas gracias, diputada. ¿Me escucho? Muchas gracias, diputada. Bien, ¿alguien más pidió la palabra? En este minuto no, todavía, presidente. No. No. Bien, se agregó la diputada Natalia Castillo también. Bienvenida, diputada. Okay. Presidente, para su información, están conectados con la comisión el diputado Alarcón, la señorita Cariola, la diputada Castillo, señora Castillo, el diputado Keitel, el diputado señor Longton, la diputada señora Marzán, la diputada señora Muñoz, el diputado Zafirio, el diputado Sangüesa y el diputado Soto. Bien. Bien, a ver, ministra, creo que ha sido bastante extensa la diputada Carlos Cariola, pero antes que usted darle la palabra, yo también quiero decir un par de cosas. La verdad que esta comisión ha tenido que trabajar prácticamente a pulso, muy sola, una comisión demasiado poco interesada por el Ejecutivo. Yo por eso agradecemos su visita a esta comisión, porque la verdad es cosa que hemos tenido muy pocas visitas del Ejecutivo, y si los proyectos que hemos sacado, los hemos sacado contra la mayoría contra la voluntad del Ejecutivo. Es decir, si nosotros lo hubiéramos puesto, de hecho, estuvimos en un comienzo esperando al Ejecutivo por el primer proyecto que tenía que ver, me parece, con adopción, no me recuerdo bien, creo que con adopción. Tuvimos que esperar bastante tiempo para que pudieran ingresar la indicación sustitutiva, y de los otros proyectos nunca hemos tenido, o sea, no el apoyo, sino que no la no participación del Ejecutivo, y por eso es que hemos retrasado a veces nuestra productividad, porque no hemos tenido ese acompañamiento, no apoyo, acompañamiento a la palabra, y por tanto espero que usted, ministra, tengamos esa voluntad de acompañarnos.
Este proyecto, yo ya lo decía la diputada Carol Carriola, es un proyecto que ya está funcionando, que fue aprobado en general, que tiene indicaciones que las vamos a comenzar a ver hoy día. Son varias indicaciones. Y bueno, yo sé que usted está se está recién involucrando en esto, pero ministro, nosotros no vamos a retrasar este proyecto en mucho tiempo. No podemos, dado que también tenemos otros proyectos que están esperando. Así que, ministra, le damos la palabra para que usted responda a lo que han planteado las diputadas y lo que he planteado yo. Suya la palabra, ministra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, con respecto a lo que se refirió la diputada, decirle que los tiempos que se demore violencia va a depender de la comisión. Yo le estoy poniendo toda la urgencia posible, lo hablé con el presidente y para nosotros es un objetivo sacar ese proyecto adelante, pero indudablemente, como ustedes bien saben, hay procesos de debate, de discusión. Desde que asumí hemos avanzado bastante rápido, sí me lo ha hecho notar también las senadoras que participan, hemos creado una metodología de trabajo, pero yo no puedo garantizar un tiempo porque realmente, como ustedes bien saben, un articulado a veces pareciese que puede salir rápido y toma más tiempo de lo esperado, entonces es difícil predecir, pero mi disposición es a sacarlo lo antes posible. Con respecto a los proyectos temáticos, efectivamente desde que asumí estamos conversando con el ministro de Justicia y viendo también cómo se puede buscar una solución. Claro, hay un proyecto que es más amplio, hay otro que es mucho más caro, estamos viviendo un tiempo complejo, pero yo también espero y me he puesto a disposición para generar una instancia en que ojalá podamos encontrar algo que converja de nuevo para dar una solución a la ciudadanía. Y con respecto al tema de la tramitación de este proyecto, a lo mejor se malentendió, yo jamás obstruiría o trataría o intentaría que se obstruya un proceso legislativo, muy por el contrario, solamente yo quería informar a esta comisión que para mí esta temática es una temática relevante, es una temática que creo que como sociedad estamos al debe como país. Insisto, hace 10 años yo la vi con la misma fuerza que lo están viendo ustedes hoy día, han pasado 10 años y lamentablemente todavía no hemos podido dar respuesta efectiva. No es que hoy día no haya nada en esta materia, pero me reuní con un grupo de juezas la semana pasada y vimos el por qué lo que existe no es suficiente, y eso es lo que me motivó a conversar con el ministro de Justicia, a recoger todo lo que está dando vuelta en el Congreso y ojalá, humildemente digo, tratar de, precisamente con el esfuerzo de muchos, porque creo que aquí han habido muchas personas que están igual interesadas como estuve yo en su minuto, lograr hacer algo más contundente, pero por supuesto que este proyecto siga su proceso, pero me parecía importante comunicarles a ustedes que yo también estoy tratando de buscar algo donde confluya todo. Mira, si lo importante es que aquí avancemos lo más rápido, pero también lo que ofrezcamos a la ciudadanía sea algo que dé soluciones, porque seguimos con un 80% de no pago. Entonces, eso indica que por alguna razón, por más que ha habido mucho interés y mucho compromiso de todos, y también es decirle a la diputada Cariola que este no es un problema de la pandemia, este es un problema que se viene arrastrando años y no tengo ningún indicador que me diga que la pandemia lo ha, profundizado, se mantiene igual. O sea, este es un problema que lleva una década o más y ojalá las mujeres no tengamos que esperar otra década para encontrar una respuesta a este problema. Y por último, decirle, señor presidente, que yo siempre voy a estar a disposición de acompañarlos en esta comisión. Me tocó el honor de presidir esta comisión también y sé el valor que tiene, así que cuente conmigo en todo lo que usted requiera. Lamentablemente, señor presidente, me están llamando del Senado. Hoy día se cruzaron todas las comisiones, pero se está discutiendo un proyecto que también es, todos sabemos, muy relevante para las mujeres en pandemia. Ok. Muchas gracias, ministra. Gracias a usted. Por su presencia. ¿Alguna otra pregunta a la ministra que tiene que irse? Dicen. Al Senado.
Diputada Carol Cariola, todavía no es ministra, diputada. ¿Cómo está, diputado? Diputada Carol Cariola. Gracias, presidente. Sí, presidente, es que creo que sería bueno que la ministra fuera un poco más clara en torno a en qué están pensando respecto del proyecto de pensiones alimenticias. A ver, yo tengo súper claro que la pandemia en particular no ha agudizado necesariamente el no pago, que esto es algo permanente, por algo lo venimos tramitando hace casi un año, antes de que hubiese pandemia siquiera. Y hemos dicho claramente de que esto es un problema que hay que resolver con urgencia y ante lo cual ha habido ausencia de los gobiernos que han pasado hasta ahora. Sin embargo, lo que yo decía a propósito de la pandemia es que al agudizarse las complicaciones económicas y al haber mujeres que tienen que sostener, además de la carga económica, de la pérdida de recursos, de la pérdida de empleos y una serie de cosas más, a raíz de la pandemia, el no pago de las pensiones alimenticias, que es una situación que se arrastra hace mucho tiempo, finalmente agudiza las condiciones de violencia económica a la que muchas mujeres, madres, ¿cierto?, a cargo del cuidado de sus hijos se ven expuestas. Ese es un punto. Pero por lo mismo, presidente, es que nosotros vemos con urgencia que este proyecto salga adelante. Recordemos que acá no solo está la lista de deudores, sino que además está la configuración del delito de violencia intrafamiliar por no pago reiterado, de pensiones alimenticias. Está el pago efectivo a través de distintas medidas que se ha planteado en este proyecto, etcétera. Entonces, yo, presidente, lo que quiero saber es, porque la ministra dice, lo que queremos es que no queremos obstruir el proyecto, lo que queremos es que el proyecto, o sea, que las medidas que se tomen sean realmente efectivas. Entonces ahí la pregunta es, ¿la ministra tiene una opinión de que el proyecto tal y como está, en su desarrollo, como está hasta ahora, como se ha tramitado en la comisión, no es lo suficientemente efectivo en relación a las medidas que se debieran tomar? ¿Y cuál es el plan concretamente en el que la ministra está pensando para hacer converger, como ella ha dicho? Porque en eso hay limitaciones que son reglamentarias en torno a cómo se fusionan los proyectos, si es que se le pone una indicación o no, si se va a presentar un mensaje, si el gobierno está pensando en una indicación sustitutiva, si van a ingresar un proyecto por el Senado, y dejando que este finalmente quede en medio de su tramitación para poner sobre la mesa el otro proyecto. Me interesa saber qué es lo que están pensando, porque si no queda muy en el aire, y a mí por lo menos me parece que desde el trabajo que nosotros hemos hecho en relación a este proyecto en particular, se me genera una preocupación. No quiero decir que el proyecto resuelva todos los problemas, pero al menos un proyecto que intenta hacerse cargo de varios aspectos, que lo hemos construido con 7 mociones parlamentarias, con hartas indicaciones de esta comisión, y me parece, presidente, que al menos desde lo que yo pienso, no sé si el resto de la comisión lo comparte, me imagino que sí porque lo aprobamos, es un proyecto que sí resuelve varios de los problemas y se hace cargo varios de los problemas que tenemos del no pago que se arrastra hace tantos años. Entonces, quiero saber cuáles son las observaciones que tiene la ministra para poder afirmar de que esto debiese ser efectivo realmente, lo dijo así, y por otro lado, cuál es el plan que tiene para hacerse cargo de la totalidad de las mociones. Bien, muchas gracias, diputada. Ministra, le entregamos la palabra. Muchas gracias. A ver, por eso lo que pasa es que cuando asumí y vi que hay varios proyectos, incluido este, y el interés y reconozco personal que tengo en esta materia, decidimos hacer una mesa técnica. Lo primero que realicé la semana pasada, quiero recordarles que llevo 4 semanas recién, fue reunirme con un grupo de juezas para que me cuenten cuál es la realidad y por qué hasta el momento, a pesar de que hay normativas, no se ha logrado a lo menos disminuir esta realidad en una década. Y ahí fue que, por eso es que este concepto de la cultura del incumplimiento, vemos que esto no solamente va por los caminos de la penalización, sino que tiene otras variables que pareciesen ser, están influyendo en esta constante incumplimiento que hay. Entonces, yo no puedo decirle hoy día a la diputada qué es lo que tengo pensado,
porque para eso está la mesa técnica, o sea, y la mesa técnica yo les pedí que no sea más de 2 semanas. De aquí a 2 semanas, yo feliz vengo a esta comisión a contarle a qué conclusiones hemos llegado. Pero por supuesto ustedes sigan la tramitación y en algún minuto la tramitación, si vemos que esta ley por sí sola no sería suficiente y a esta le podemos incorporar otras, o a la del diputado Lonto que está en el Senado, no, responsablemente no puedo darle una respuesta hoy día, porque recién se conformó la mesa. Entonces, yo, si usted me da 2 semanas, independiente que ya haya pasado el trámite acá, yo voy a venir a contarle qué es lo que hemos visto y que lo estoy también trabajando de la mano de juezas, que son al final las que dictaminan. Entonces, para realmente tratar de que converjan esta y otras iniciativas que están en el Congreso y que no me cabe duda, también tienen como finalidad encontrar una respuesta efectiva a esta problemática. Bien, muchas gracias, ministra, quedamos claros. Diputado Lonton y diputada Francesca Muñoz. Sí. Diputado Lonton. ¿Sí? No ha solicitado la palabra, presidente. Sí. Gracias, presidente. Bueno, primero la bienvenida a la ministra. Qué bueno que esté con nosotros y conversando estos temas que son tan relevantes y que sobre todo ahora con la pandemia se han agravado en muchas familias. El tema de la pensión de alimentos, como decían mis colegas, la verdad es que nos ha ocupado bastante en los últimos meses, no solamente con este proyecto, sino que también con uno anterior que aprobamos y que hoy día pasó al Senado, que si bien es muy simple, aborda solamente una pequeña parte del problema, sí es muy relevante porque en definitiva amplía las formas de poder cobrar la pensión de alimentos que hoy día no estaban contempladas. Agradeciendo también obviamente la preocupación de ministra, que también se puedan involucrar especialistas, que siempre es muy relevante. La verdad es que lo que estamos aprobando a través de este proyecto y que aprobamos con el anterior proyecto, la verdad es que no resuelve todos los problemas. Hay muchos problemas, mucho más allá del tema del cobro de la pensión de alimentos. Otros que dicen con la forma de apremio, con la posibilidad de, por ejemplo, pagar una parte de los alimentos y poder quedar excluido de las órdenes de apremio, un registro nacional, por ejemplo, de deudores de alimentos que hoy día no existe, por lo tanto carabineros como la PDI hoy día no tienen cómo ver si es que un incumplidor de alimentos tiene algún apremio y por lo tanto poder controlarlo en algún control de detención, poder verificar aquello. Son muchos los problemas, ministra, y la verdad es que en el Senado hay un proyecto que está bastante avanzado en primer trámite, en que han tenido la participación de muchos especialistas. Es un proyecto del 2015, yo lo estuve revisando y es un proyecto súper completo, que creo que en la última tramitación fue hasta el 2016. Creo que está en su segundo informe, se estaban votando las indicaciones, tuvo la participación de muchos especialistas, entre ellos jueces de familia, Carmen Domínguez, si no recuerdo mal, también estuvo presente, y la verdad es que aborda de forma integral lo que nosotros hemos estado aprobando en algunos proyectos ahora. Por ejemplo, el tema de los contratados, independientes contratados honorarios, de la descuento a través de la jubilación. Todos esos elementos, este proyecto que está en el Senado lo aborda. Y como le digo, ministra, quizás sería bueno complementar cualquier propuesta que usted impulsen con ese proyecto, que la verdad es que es un proyecto que está en la Comisión de Constitución y, como le digo, hace mejoras sustanciales a cómo hoy día está funcionando el cobro y la tramitación y los apremios y un sinfín de elementos y que lamentablemente quedó detenido en un primer trámite en la Comisión de Constitución, no alcanzó a votarse en particular, por lo tanto, solamente, presidente, era para comunicarle a la ministra que hay un insumo súper importante en el Senado que sería muy bueno contar con él. Eso. Muchas gracias, diputado Lonton. La diputada Francesca Muñoz había pedido la palabra. Diputada Francesca Muñoz. Sí, presidente. Sí, gracias.
No, más que nada valorar una vez más, ¿cierto?, la presencia y el compromiso de la ministra con este proyecto, con la comisión. De verdad yo quiero destacar eso. Además, usted bien lo dijo, presidente, que de repente ha sido bien complejo que otras personas vengan acá ¿cierto?, y estén activamente participando en los proyectos. Por lo tanto, yo realmente lo valoro. Y más que nada, con todo lo que nos ha contado la ministra en cuanto a la mesa técnica, los aportes que le pueden hacer, sacar un solo proyecto y así. Yo creo que el aporte de parte del Ejecutivo sería muy relevante, más que nada valorar la propuesta de la ministra y espero que cierto sea acogida y entender que va a servir de mucho provecho para todo el trabajo legislativo que hemos estado realizando con tanto entusiasmo cada uno de nosotros, que somos emocionantes, ¿cierto?, de estos proyectos relevantes. Así que eso, presidente. Muchas gracias, diputada. Bien, ministra, ¿algo que agregar? Está sin audio. Ahí sí. Gracias, señor presidente. Bueno, solamente agradecer al diputado Lonton y a la diputada Muñoz, y creo que el diputado Lonton entendió el espíritu. Precisamente esta mesa lo que busca es eso. Estamos rescatando todos los proyectos. Le agradezco. Voy a poner especial atención a ese proyecto que usted me dice que está en el Senado en Constitución, y bueno, esa es la idea, indudablemente, y quiero insistir, aquí todos los trámites que sigan su curso, solamente yo venía a informar a esta comisión que ese es el espíritu, y apenas yo tengo una propuesta, se la voy a dar a conocer, y mi intención es incorporar, en la medida que puedan conversar, lo mejor de todas estas iniciativas, porque no me cabe duda que cada una de ellas ha sido impulsada con el mismo espíritu, que es dar una solución efectiva a esta problemática. Así que muchas gracias, diputado Lonton, así lo voy a hacer, y también agradezco a la diputada Muñoz y a usted, señor presidente, por recibirme. Muchas gracias, ministra. Gracias. La liberamos para que pueda concluir a su otra reunión. Gracias. Bien, secretario, yo no sé si antes de que yo entrara a la reunión se tomó el ratificar el acuerdo. No, presidente. ¿No? Solicítelo usted, por favor. Bien. Solicito se ratifique el acuerdo de la sesión especial celebrada el lunes 13 pasado en orden a solicitar a la sala que se refundan los siguientes proyectos de ley que se dicen en relación con los establecimientos de larga estadía para adultos mayores. Para que en acta los voy a mencionar. Boletines 11.190-18, 10.543-18, 10.306-18 y 10.136-18. ¿Acordado o no? ¿Sí? ¿Okay? ¿Acordado? No hay opiniones en contra al parecer, presidente. Ok, acordado. Si ya lo habíamos conversado, ya faltaba formalizar. Bien, esta sesión tiene por objeto, nos queda 1 hora, 5 minutos, suficiente para poder trabajar en lo que tiene que ver con el proyecto, bueno, que es refundido, son varios boletines, ¿cierto? Ya esto se aprobó en general, todos lo saben. Esto volvió con algunas indicaciones y se han agregado otras indicaciones, por lo tanto vamos a proceder a la discusión en particular. Y señor secretario, le agradecería, ¿nos podría leer la primera indicación? Presidente, pero antes que nada quiero hacer una pequeña rectificación. La sesión termina a las 19 horas, así que nos restan 34. Pero bueno, nos quedan 35 minutos, discúlpeme, sí, tiene razón, 19 horas, no 19:30. Muy bien, diputado, todas las indicaciones que están insertas en el comparado que se le ha hecho llegar a todas las señoras diputadas y señores diputados son las que se presentaron en la sala, porque a nosotros, a la Secretaría, no nos llegó ninguna otra indicación. Una breve aclaración. Indicación. Página 1 del comparado, señoras y señores diputados. Indicación de la diputada Erika Olivera y de los diputados Andrés Lonton y Frank Sauermann para eliminar del artículo primero, número 1, los literales B y C. Los literales B y C, señores diputados, establecen lo siguiente. B.
Incorpórase luego de la frase retención por parte del empleador la expresión o receptor de boleta de honorarios. Y el literal C dice agrégase a continuación del punto y aparte que pasa a ser punto y seguido la siguiente oración. Asimismo, se podrá retener la cuota fijada para dar cumplimiento a deudas o saldos insolutos de pensiones alimenticias vigentes, respetando el porcentaje a que hace referencia el artículo anterior. Todas modificaciones al inciso primero del artículo 8 de la ley 14.908. Gracias, secretario. Se ofrece la palabra respecto a esta indicación. Diputado Longton. Diputado Longton, ya. Presidente, una cosa primero, ¿podría el secretario, porque la verdad es que yo no sé si todos tienen el comparado, yo no lo tengo, entonces poner el comparado quizás en pantalla como lo hicimos la última vez, presidente, para tener el texto? ¿Por qué no lo tiene, diputado, comparado? Porque es complicado ver el comparado y a la vez estar hablando en la sala, porque uno tiene que salir de la pantalla, no puedo... Me pilló la modernidad, presidente. Ah, ya. Me pilló la tecnología. Bien. Bueno, pero el sentido, presidente, yo la verdad es que no tengo ningún problema en retirarla. Creo que no puedo retirarla si no está el diputado Mellado y el diputado Olivera. Lo que pasa es que, como habíamos aprobado un proyecto previamente que incorporaba los independientes contratados honorarios y las otras posibilidades para poder cobrar la pensión de alimentos, que de hecho había sido una indicación del diputado Durán, la verdad es que sentía que era redundante agregar en un proyecto que ya habíamos aprobado, agregar en otro algo que ya aprobamos, pero la verdad es que llegué a la conclusión de que en definitiva si podemos hacer fuerza mediante dos proyectos de ley, la verdad es que creo que es mejor, así que... Totalmente de acuerdo, diputado Longton. Como no están otros diputados, vamos a tener que votarlo y yo sugiero rechazarlo. Ponemos en votación, secretario, rápidamente. Yo creo que habría unanimidad, ¿o no? Muy bien, señor diputado. Pero ¿Habría unanimidad en rechazarlo? Tenemos que dejar constancia de la votación. Ok, entonces tome la votación. Muy bien. ¿Van a rechazar mi indicación o no? Sí, puede. Señores, Alarcón. Con tremendo cariño, rechazo. Andrea, abstente. No, rechazo. Señorita Cariola. Yo en contra, presidente, jamás rechazo, siempre apruebo, pero en contra en esta oportunidad. Señor Carter. Señora Castillo. ¿Estamos votando la primera? Sí. La En primera contra, presidente, en contra. Hola. Mira, saluda. Hola. Hola, Lisa. Señor Durán, don Eduardo. La pequeña diputada. En contra. Señor Keitel. En contra, señor secretario. Cumpleañero. Muchas gracias. Señor Longton. Contra. Señora Marzán. En contra, don Hernán. Señora Muñoz. En contra. Señor Zafirio. No está en este minuto conectado, al parecer, presidenta. Estoy chequeando. No está conectado. Señor Sangüesa. Diputado don Gustavo Sangüesa. Diputado señor Soto, don Raúl. Sí, secretario, yo esperaba hoy día el voto a favor del diputado Longton, así que por esa sola razón voto en contra. Diputado señor Rocaful. En contra. Resultado de la votación. 10 votos en contra, ninguno a favor y ninguna abstención. Rechazado. Okay. Rechazado, señor presidente. Muchas gracias. Diputado Longton, en la misma línea, las otras indicaciones deberíamos también rechazarlas. La que viene es exactamente lo mismo. Unanimidad.
Queda desconectado. Exacto. Unánime. Diputado Lonton. Sí, lo que pasa es que como no tengo el texto, tengo las indicaciones, pero es para eliminar el número 2, ¿no es cierto? Esa es la otra. Para eliminar el número 2 del número 1. Sí, diputado, del artículo primero. ¿Podríamos repetir la votación o no, secretario? ¿O es necesario hacer votar de nuevo? Si hay unanimidad, repetimos la votación. Sí, repitámoslo más. Muy bien. Que Raúl Soto no pierda la fe porque queda el tercer trámite todavía. Espera un segundito que voy a repetir la votación aquí, diputado, ¿verdad? No repetir, es otra. Muy bien. Vamos a la página 3 del comparado. Indicación de la diputada Erika Olivera y de los diputados Andrés Lonton y Franz Sauerbaum para modificar el artículo primero, número 3, agregando en el artículo 12, inciso segundo, un nuevo literal D del siguiente tenor: caso fortuito o fuerza mayor. Esta indicación, señores diputados, se refiere al artículo, al inciso segundo, que sustituye el artículo 12, que serán admisibles las siguientes excepciones. Enumera las excepciones de pago, el tiempo que el alimentario ha estado bajo el cuidado del alimentante. Además agrega la prescripción, y en la indicación se está agregando el caso fortuito o fuerza mayor. Diputado Lonton. Diputado Lonton, ¿quiere defender su indicación? Sí. Presidente, es una regla general del derecho el caso fortuito y la fuerza mayor, en el sentido de que una persona puede, por ejemplo, haber sufrido un accidente, está hospitalizada, haber perdido repentinamente su trabajo, es decir, pueden haber muchas cosas que necesariamente tienen que ser probadas, pero en definitiva, el caso fortuito... Eso sería abrir el abanico. Lo que pasa, presidente, es que nosotros no agregamos una condición como esta, que obviamente tiene que ser probada en tribunales. En definitiva, podríamos estar condenando por violencia intrafamiliar, por ejemplo, a una persona que esté hospitalizada, que haya sufrido un accidente y no haya podido estar en condiciones de pagar la pensión de alimentos por dicha razón. Todas situaciones que obviamente tienen que ser debidamente probadas. El caso fortuito o fuerza mayor se da en todas las relaciones habidas y por haber que se dan en la vida jurídica. Entonces, presidente, condenar a una persona por violencia intrafamiliar y no darle la oportunidad de poder probar alguna situación como esta, me parece que por lo menos es injusto. Es por eso que la incorporé, presidente. Muchas gracias. La diputada Carol Cariola, respecto a la indicación. Sí, presidente. A ver, yo no estoy de acuerdo con la indicación por varias razones. Tiene razón el diputado Lonton cuando establece que en general en la legislación chilena existe esta determinación cuando se puede probar por casos de fuerza mayor, pero precisamente una de las pocas legislaciones que se establece una excepcionalidad en relación a esto tiene que ver con la ley de pensiones, el pago de pensiones alimenticias. A mí, y además, presidente, es fundamental tener en consideración que en la ley de protección al empleo que se despachó hace poquito tiempo atrás, se elevó a rango legal la fuerza mayor, precisamente por haberse establecido un acto de autoridad como las cuarentenas o el estado constitucional de excepción, lo cual significaría como, en términos concretos, las consecuencias que podría tener esta indicación es que podría impedir que se paguen las pensiones en tiempos de pandemia al incluir entre las excepciones de pago a la fuerza mayor o el caso fortuito. Y yo quiero recordar, además, que esto fue algo que nosotros evaluamos en su momento, a propósito de que la ley establece mecanismos de excepcionalidad justificada, que es lo que está diciendo el diputado Lonton. Eso ya existe en la ley. La ley establece que si una persona queda cesante
enfermedad terminal, postrada u otras razones que realmente puedan ser justificadas para el no pago de la pensión alimenticia, existe todo un artículo que en este momento no recuerdo cuál es, que establece esas excepcionalidades a propósito de la justificación adecuada por no poder pagar la pensión, pero no lo establece como una excepcionalidad de fuerza mayor, considerando, insisto, lo que se estableció hace poquito en la protección, en la Ley de Protección al Empleo, que ha hecho que que la determinación de fuerza mayor finalmente quede establecido en un rango legal. Entonces creo que eso podría significar que, por ejemplo, en pandemia o en estado de excepción, esta excepcionalidad pueda ser utilizada bajo otros conceptos, como por ejemplo el concepto de fuerza mayor producto de la pandemia. Creo que eso va en contra del espíritu de la ley, sobre todo a propósito de lo que yo estaba argumentando cuando hablamos con la ministra. Entonces, por eso estoy en desacuerdo, presidente. Muchas gracias, diputada. Bien, procedemos a la votación, secretario. Muy bien, presidente. Diputado señor Alarcón. Diputado Alarcón. Aló, estoy de acuerdo con la Carol, así que rechazamos. ¿Cuál es su votación? En contra. Ah, en contra. Señorita Cariola. En contra, presidente. Creo que esto puede vulnerar el espíritu de la ley en estados de excepción y catástrofe a propósito de la elevación del concepto de fuerza mayor en la ley que ya mencioné anteriormente. Así que en contra. Señor Carter, señora Castillo, doña Natalia. En contra. Señor Durán, don Eduardo. A favor. Señor Keitel. Eduardo, te quiero ver. A favor, señor secretario. Diputado señor Longton. A favor, presidente, pero una salvedad. La diputada Cariola dijo que sacó el tema de la pandemia. En la ley que aprobamos de protección al empleo, de hecho, se establece como la excepción, se deja fuera el tema de la pensión de alimentos, es decir, que la pensión de alimentos tiene que seguir pagándose incluso en estado de excepción y en este caso producto de la pandemia. Eso quedó expresamente establecido en la ley. Yo me gustaría saber qué pasaría en el caso que alguien sufre un accidente grave y está hospitalizado. Por ejemplo, ¿cómo, la de ley qué forma, contempla la justificación actualmente. Yo no sé dónde está esa justificación, pero bueno, Sí, a favor. lo voy a buscar. Ya. Diputada señora Marzán. En contra. Diputada señora Muñoz. A favor. Diputado señor Zafirio. Diputado señor Sangüesa. Don Gustavo. Diputado señor Soto. Sí, secretario, creo que el diputado Longton se ha equivocado demasiado el día de hoy, así que voto en contra. Diputado señor Rocaful. En contra. Resultado de la votación. A favor, 4 votos. En contra, 6 votos. Ninguna abstención. Rechazado. Rechazado. Bien, continuamos, secretario. La Muy bien. página 6. No, 5. En la página 5. Sí. Indicación de la diputada Erika Olivera y de los diputados Andrés Longton y Franz Sauerbaum para modificar el artículo primero, número 5, sustituyendo el literal B por el siguiente. El literal B actual dice lo siguiente: cuando las pensiones de alimentos se deban a los descendientes menores de edad, a los descendientes que les afecte una incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismos, o a los ascendientes mayores de 60 años, el juez deberá ordenar de premio y sanciones. Siguiente: cuando las pensiones de alimentos se deban a personas que no sean capaces de concurrir por sí mismas, el juez deberá ordenar sanciones.
Quedó pegado. Está pegado. Secretario. Diputado Sorlón. Que no, sí, se quedó pegado el secretario, sí que escuché poco, pero bueno, el sentido es poder ampliar un poco más la norma, no circunscribirlo solamente a los descendientes menores de edad, a los descendientes que le afecte una incapacidad mental, es decir, todo aquel que no tenga la capacidad de valerse por sí mismo y que no tenga un representante o que no tenga un representante legal, porque el que tiene un representante legal puede concurrir precisamente dicho representante legal, porque resulta que si nosotros decimos de oficio en los tribunales, primero los tribunales no tienen registro como para poder tener un control de todas estas situaciones. Y en segundo lugar, uno entendería que el que tiene representante legal, si bien no puede valerse por sí mismo, pero sí tiene una persona que lo pueda representar. Y quise además, al decir valerse por sí mismo, quise dejar un poquito más amplia la indicación para todos aquellos casos en que efectivamente las personas no puedan acudir representadas o bien no puedan acudir por sí mismas. Eso, Presidenta, además hace la salvedad de que cuando se afectan atribuciones en los tribunales de justicia, de acuerdo a la Constitución, tiene que oficiarse a la Corte Suprema. No sé si se ofició a la Corte Suprema para tener la opinión, en este caso del Poder Judicial, en este caso la Corte del Poder Judicial para efectos de tener el informe acá en la Comisión, Presidente. No sé si se hizo porque esa obligación existe está establecida en la Constitución. Muchas gracias, señor Norton. Yo me voy a oponer porque esta fue una indicación mía que propuse en algún momento cuando se estaba discutiendo el proyecto, así que justamente lo que se pretende eliminar es que cuando las pensiones de alimentos se deban a los descendientes menores de edad, a los descendientes que le afecte una incapacidad física o mental que le impida subsistir por sí mismo, o a los ascendientes mayores de 60 años, el juez deberá ordenar de oficio las medidas de apremio y sanciones enumeradas en el presente artículo. Por lo tanto, yo creo que estaríamos eliminando cosas súper importantes. Diputada Caro Cariola, está viendo la palabra, ¿no? Sí. Diputada Caro Cariola. Sí, presidente. No, a ver, yo comparto con usted que la propuesta queda demasiado genérica, que creo que es mejor la redacción que ya tenemos aprobada anteriormente, pero, señor presidente, independiente de si queda la actual o queda la nueva o la indicación, creo que hay un concepto que hay que adecuar, que yo creo que bastaría con que el secretario, con que mandatáramos al secretario en caso de el resultado adecuarlo, que tiene que ver con hablar de incapacidad física o mental. Hoy día toda la legislación se ha adecuado en relación a hablar de discapacidad de las personas o personas en situación de discapacidad, pero hablar de incapacidad creo que es un concepto errado y es una cosa de adaptación del lenguaje. Totalmente de acuerdo, diputada Carrera. Hay que actualizar los nuevos conceptos que tenemos justamente las personas en situación de discapacidad. Bien, votamos por la indicación del diputado Lonton y la diputada Oliveira y alguien más, Sauerman. Muy bien. Presidente, una duda. En el caso de que tenga representante legal, igual tiene que ordenar de oficio. Entonces. Lo que abunda no daña. Bueno, lo que pasa es que ya están saturados los tribunales de familia, presidente. Entonces. Bueno, tendrán que haber más tribunales, tienen las cosas que se requieren. ¿Y se ofició, presidente, a la Corte Suprema, según mandata la Constitución, cuando se afectan las atribuciones de los tribunales? No recuerdo exactamente si se ofició o no se ofició, pero tengo entendido que este tema se conversó bastante y cuando vino un juez fue, me recuerdo que se conversó este tema. Bien, secretario, por favor procedamos a la votación con la salvedad de lo que está diciendo la diputada Caro Cariola. Secretario. Adecuando la redacción en este cambio, presidente. Muy bien. Señor Alarcón. Diputado Alarcón. En contra, señor secretario. Señorita Cariola. Abstención, secretario. ¿Ah? Abstención. Sí.
Señor Carter, señora Castillo. En contra. Señor Durán, don Eduardo. Abstención. Señor Keitel. Diputado señor Keitel. Ahí sí, señor secretario, que no me da la pasada para el audio, pero apruebo. A favor. A favor. Aprueba, aprueba. Muy bien. Diputado señor Lonton. Yo apruebo, pero dejo la constancia, secretario, de que en estas situaciones tenemos que cumplir con nuestro mandato legal y nuestras atribuciones y actuar dentro de la esfera de nuestras atribuciones, y tenemos la obligación de oficiar al tribunal, a la Corte Suprema, cuando se alteran las atribuciones del Poder Judicial, secretario. Eso. Apruebo. Sí, señor diputado, y si me permite el presidente, le puedo informar que generalmente cuando ingresan los proyectos, ingresan con este tipo de indicaciones, es la Secretaría la que se encarga de oficiar a la Corte Suprema. De todas maneras, lo vamos a consultar y si no se ha hecho, lo haremos nosotros. Gracias, secretario. Diputada señora Marzán. Señora Marzán. En contra. Diputada señora Muñoz. Doña Francesca. Abstención. Diputado señor Zafirio. Diputado señor Sangüesa. Diputado señor Soto. Diputado señor Soto. Diputado señor Rocaful. En contra. Resultado de la votación: por la afirmativa, 2 votos, 4 votos por la negativa, 3 abstenciones. Rechazada la indicación por no alcanzarse el quórum de votación. Corresponde página 6 del comparado, señores diputados. Indicación de la diputada Erika Olivera y de los diputados Andrés Lonton y Frank Sauerbaum para modificar el artículo primero, número 6, reemplazando por el siguiente, para sustituir el artículo 19 por el siguiente. Voy a dar lectura. Artículo 19. Si constare en el proceso que en contra del alimentante se hubiere decretado 2 veces alguno de los apremios señalados en los artículos 14 y 16, procederá en su caso ante el tribunal que corresponda y siempre a petición del titular de la acción respectiva, lo siguiente. Primero, decretar la separación de bienes de los cónyuges. Segundo, autorizar a la mujer para actuar conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 138 del Código Civil, sin que sea necesario acreditar el perjuicio a que se refiere dicho inciso. Tercero, autorizar la salida del país de los hijos menores de edad sin necesidad del consentimiento del padre o madre alimentante. En este caso, el juez, en virtud de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 49 de la ley 16.618 y a petición de la parte interesada, podrá resolver sin forma de juicio y sin audiencia previa, teniendo a la vista los antecedentes acompañados de la solicitud. La resolución que autorice la salida del país del menor bastará para poder realizar todos los trámites y gestiones necesarios para el ejercicio efectivo de dicho derecho. Las circunstancias señaladas en el inciso anterior será específicamente considerada para resolver sobre a. la falta de contribución
a que hace referencia al artículo 225 del Código Civil, y B, la emancipación judicial por abandono del hijo, a que se refiere al artículo 271, número 2 del Código Civil. Esta es la norma que viene a reemplazar al artículo 19 aprobado anteriormente en la comisión. Diputado Longton. Luego la diputada Carlos Cariola. Diputado Longton. Ahora sí. Presidente, yo lo quería interrumpir antes, secretario, no alcancé. Es solamente una adecuación. Lo que pasa es que el comparado que llegó a la sala había dejado solamente el número 3 y había eliminado las otras opciones. Entonces, yo no sé si esta comisión, porque yo no estaba en la comisión en ese momento, contempló eliminar las otras opciones o no, porque me pareció sorprendente que estuviera solamente la opción del número 3. Entonces, no sé si fue un problema de la Secretaría, que dejó fuera las otras opciones, o esta comisión eliminó las otras opciones. Yo creo que hubo un problema de Secretaría, porque me parecería sorprendente haber dejado las otras opciones fuera. Es solamente un tema de adecuación, presidente, para contemplar la 1 y la 2 y la A y B. Se había dejado solamente el número 3, presidente. Es eso. Sí, presidente. La veo igual. Diputada Carlos Cariola. Es que son Al tío, iguales. diputado Longton, no se enoje. Sí. No, lo que pasa es que el comparado que entró a la sala solamente establecía el 3, es decir, había derogado todas las otras opciones. Ya. Iba completo, señor. No iba completo. Yo lo tuve, secretario, no iba completo. Presidente, Ya, a ver, diputada Carlos Cariola, por favor, tiene la palabra. la comisión solamente modificó el numeral 3 y efectivamente todo lo demás está contemplado, por tanto la indicación a mí por lo menos me parece que es un poco redundante, considerando que fue hecha en función de algo que quizás un comparado que estaba mal impreso o que venía con error, no sé, pero creo que no viene al caso. No sé si el diputado Longton la retira, no puede porque no están los otros diputados, sino que se caiga nomás. Sí, diputado Longton. Tiene la palabra, diputado Longton. Es que el diputado Soto está manejando el audio. Sí, presidente. Yo concuerdo con la diputada Cariola, si es solamente porque el comparado que entró a la sala, el que tuvimos en la pantalla a nuestra disposición, señalaba que el artículo quedaba solamente con el número 3, era por eso. O sea, el tema era dejarlo con las otras opciones, así que ningún problema, la puedo retirar o la rechazar. Si es que efectivamente es un problema de impresión del comparado, la retiro. Totalmente entendible, diputado Longton. Ahí haremos un sumario para investigar quién borró eso. Antes, presidente, por eso le digo. No podemos retirar la indicación, no están los otros autores, así que, secretario, tome la votación, por favor. Muy bien. Señor Alarcón. En contra, señor. Señorita Cariola. En contra, presidente, secretario, solo porque creo que es redundante, no porque no comparta su contenido, para dejarlo claro, porque ya lo aprobamos anteriormente. Señor Carter. Señora Castillo. Me voy a abstener, señor secretario, porque yo también me di cuenta el día de la votación que esto no estaba y también, entonces, para que quede constancia y en el próximo informe se contenga toda tal como lo aprobamos acá en la comisión. Señor Durán, don Eduardo. Abstención. ¿Aló? Señor Keitel. Abstención, señor secretario. Señor Longton. También me abstengo con la misma salvedad de la diputada Castillo, de que por favor en el comparado que ingrese a la sala esté contemplado el resto del articulado. Eso. Señora Marzán. Me abstengo. Señora Muñoz. Abstención. Señor Zafirio. Señor Sangüesa. Señor Soto, don Raúl. Abstención, secretario. Señor Rocaful. Contra. Resultado de la votación. Ningún voto por la afirmativa. 3
3 votos por la negativa y 8 votos abstención, rechazado. Escucho nada. Indicación para incorporar. Secretario, ¿cómo quedamos con la votación? Rechazado. ¿Rechazado qué? Bien, llegamos a la hora, secretario. Son las 19 horas. Sí, está entusiasmado, presidente. Así que por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Presidente, ¿puedo antes? Diputada, dígame. No, súper cortito, perdón. Es que no quería dejar pasar la oportunidad de saludar a don Hernán, porque me enteré que estaba de cumpleaños, así que mandarle un abrazo gigante en este tiempo de pandemia, así que ojalá que tenga mucho regaloneo, mucho cariñito, y que sea un día luminoso de aquí en adelante, bueno, y siempre. Solamente eso, mandarle mucho cariño, mucho afecto. Muchas gracias a todas y todos. Feliz cumpleaños, don Hernán. Feliz Abrazos a la distancia, que cumpla muchos más. ¡Feliz cumpleaños, Hernán! Gracias. Feliz cumple, don Hernán. Feliz cumple, un gran abrazo. Cumpleaños feliz. El mejor secretario. Muchas gracias. Chao.